Es importante saber que la mediunidad es una habilidad, desde mi punto de vista, que todos podemos tener. Eso es muy importante. Yo he visto mediums realmente que han nacido con la habilidad medium y por circunstancias de la vida, ya sea por momentos que pasan, momentos de ansiedad o depresiones o momentos traumáticos, momentos difíciles de la vida, llegan a perder la habilidad medium. Y en eso es la vida realmente. Luego he conocido otros medium que no nacen con esa habilidad medium, que la desconocen y al paso del tiempo, bueno, hay una curiosidad, un sueño, una sensación, empiezan a formarse, a estudiar lo que es el mundo medium y son mediums realmente extraordinarios. Desde mi punto de vista como medium profesional, lo difícil ya no es nacer o hacer, pues nacer con ello y por circunstancias de la vida perder esa habilidad medium. Realmente lo difícil de la mediunidad, desde mi punto de vista, es mantenerse. Realmente un medium tiene que estar muy fuerte físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Y esto es donde yo veo que hay muchos mediums que por circunstancias, pues es difícil realmente mantenerse en este estado alterado de conciencia durante tanto tiempo y el desgaste. Partimos siempre de la base que la mediunidad, hablamos siempre desde el fallecimiento del ser querido y es muy difícil mantenerse. Por eso lo más difícil para mí ya no es hacer o nacer, es mantenerse en la mediunidad. Gracias, Raúl. Cuéntanos un poco, cuando una persona empieza a sentir, por ejemplo, que tiene inclinaciones, que algo le llama la atención, ¿tú consideras que hay un llamado detrás de esta persona como una misión? Sí, sí. Además, una serie de sincronicidades que te van llevando a algo que es totalmente invisible. Yo digo que hay una fuerza por detrás, una fuerza invisible, que realmente hace o te inicia o te empuja a que vayas por este sendero o este camino de la mediunidad. Además, esta fuerza es muy inteligente. Además, sabe en qué momento aparecer, por qué tiene que aparecer y qué misión tiene para ti. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo cuando empecé a descubrir en mí la mediunidad, yo no entendía el motivo, ni sabía el por qué, no entendía absolutamente nada. Solamente me dejé llevar por aquello que es invisible a los ojos y es muy inteligente, demasiado inteligente. Y me fui dejando llevar hasta que esa fuerza invisible me va marcando, ¿no? Estos guías espirituales, incluso podemos llegar a decir, te van marcando como objetivos, metas, te van llegando a personas, o sea, empiezan como a venir la gente a ti en ese momento. Y es cuando tú ya empiezas, digamos, a comunicarte y a poder ayudar a estas personas, ya no solamente a los familiares, sino inclusive a los seres queridos que han fallecido y que quieren despedirse incluso de sus familiares. Así es. Y es Raúl, como yo lo hago realmente, sí. perdona, estaba silenciado mi micrófono, pero estoy de este lado acompañándote y bueno, ya leyendo algunos de los mensajitos que nos están dejando por el chat. Me gustaría que hablemos un poco sobre las señales, ¿sí? ¿Qué tipos de señales suelen mostrarse que seguramente algunas serán más sutiles que otras? Hablemos un poco sobre esto, por lo menos cómo fue en tu caso. Vale. En mi caso fue en la infancia este tipo de señales. Además fue una cosa totalmente involuntaria y no provocada. En el sentido de que en mi caso en particular yo con 6 7 años veía sombras pasar por la puerta de mi habitación y a mí me daban miedo esas sombras. Yo me acuerdo perfectamente, era auténtico terror nocturno. Yo no entendía nada de lo que me pasaba. Mis padres no son ninguno creen en este tipo de cosas, mi familia tampoco. Entonces, pero vamos, yo no sabía ni lo que era. Yo veía sombras. Entonces, bueno, empecé a tener lo que son terrores nocturnos. Y esas sombras incluso llegaron a un punto que llegaron a tocarme, llegaron a entrar en la habitación y ahí me tocaban, incluso me arañaban. Yo pasaba auténtico terror. Me acuerdo que me diagnosticaron trastornos del sueño y trastorno de la personalidad, porque incluso pensaban que yo en el sueño llegaba a poder hacerme este tipo de arañazos o este tipo de señales, cosa que yo, bueno, pues yo era un niño y yo desconocía por completo. Hasta que llegó un día que apareció lo que es un mordisco en la espalda. Entonces ya no supieron darle forma a lo que me estaba sucediendo. Incluso empezaron ya a dudar de mi familia. Yo sabía que perfectamente mi familia, vamos, ninguno de ellos era este tipo de cosas. Eso ya empezaron ahí las señales. Ya empezaron a darme una serie de señales que yo desconocía por completo por aquel entonces y mi familia igual, desconocíamos todos por completo. Y a raíz de ese instante, me acuerdo yo que tuve una aparición
y dejó de aparecerse todas esas sombras. Era como, fue uno de mis guías espirituales, una mujer apareció y desaparecieron por completo aquellas sombras. Y ya empecé a tener esas señales a las cuales haces referencia, que empecé a ver cosas que no eran mías. O sea, era una cosa muy extraña porque yo me acuerdo estando en el colegio, yo o con los compañeros del colegio, ¿no? Yo percibía y veía cosas y escuchaba cosas que los demás no veían, ni percibían, ni sentían. Y yo me acuerdo que les decía, pero no veis esto, no estáis viendo esto aquí. Y me decían que no, y yo veía personas, veía no personas, eran como rostros de personas, eran como imágenes y le falta a lo mejor el codo. Y esas fueron las primeras señales en la infancia que yo empecé a desarrollar. Raúl, cuando nos cuentas en tu caso que no tenías a lo mejor un referente, ¿qué ocurría en ti en algún momento o en qué momento dijiste, bueno, esto a lo mejor está sucediendo por algo? Eso fue muy avanzada edad. Ya cuando siendo adolescente, bueno, en mi familia no había ningún referente de tema de mediunidad. De hecho, yo no sabía ni siquiera que eso era la mediunidad. No tenía absolutamente ni idea. Lo que pasa que era una situación muy curiosa porque en la adolescencia veía yo familiares, o sea, por ejemplo, veía a las madres de mis amigos y yo sabía de que habían fallecido sus seres queridos sin tener ningún conocimiento ni contacto con su familia. Y yo, hubo en una etapa que, bueno, yo contaba, hablaba lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que yo percibía, y veía yo que las personas iban diciendo que era así lo que yo iba diciendo, tal cual. Si yo mostraba, ¿no?, a un hombre de una cierta edad, con una cierta vestimenta, con un cierto nombre, que fallece de esto, claro, ellos realmente no tenían ni idea de cómo yo podía saber realmente toda esa información, que había, y además mucha información que los propios familiares desconocían. Y ahí fue cuando, yo claro, yo piensa que yo parto de menos cero, o sea, no tenía ni idea de la mediunidad, no entendía lo que era la mediunidad, no sabía cómo se formulaba la mediunidad. Claro, y empezó todo esto como un mar de sensaciones, muy extraños. Era una sensación como de sentimientos que no eran míos, percibía cosas que no eran mías, recuerdos que no eran míos, automáticamente. Y lo que empezó siendo, vamos a decirlo así, perdonadme la expresión, un juego, lo que empezó siendo un juego entre amigos en la adolescencia y con los familiares, se volvió una realidad. O sea, yo vi que esto, indagando y profundizando más en el tema, era mediunidad, ¿no? Realmente había seres queridos fallecidos que en cierto modo se estaban comunicándose conmigo no verbal, o sea, no existía el verbo. O sea, era una comunicación como si fuese muy telepática. Es como una sensación en ver recuerdos que no son tuyos. Esa era la sensación que a mí me transmitían. Recuerdos que encima ellos te mostraban imágenes de lugares que yo en los cuales nunca había estado, personas en las cuales jamás había visto en la vida, fallecimientos que jamás había yo presenciado, y ellos te lo muestran y yo tenía que darle verbo a aquello que ellos te mostraban, ya sea mediante imágenes, sea mediante sensaciones, ya sea mediante palabras. O sea, lo difícil de que yo vi en la adolescencia sin tener ni idea de esto es transformar las imágenes, transformar lo que percibía, lo que sentía, lo que escuchaba en verbo, porque ellos no me hablaban. O sea, es como si yo estuviese viendo una película de cine. Yo soy un espectador y ellos iban mostrando todas esas imágenes y yo tenía que darle forma a esas imágenes. Por ejemplo, pues me hacen ver una casa de esta manera, con estos muebles, me están hablando de este sitio, aquí hay algo que él me dice que es suyo, me está hablando de esta ropa, ahora me está hablando de estas personas, me están hablando de estas personas que fallecieron de este tipo, del otro tipo, están con estos seres queridos fallecidos en este plano espiritual, se hacen llamar así, que también fallecieron de esto, tienen que tener esta edad. O sea, claro, en cierto modo, yo empecé con esto desde cero, o sea, no había una ciencia, no había un protocolo, era todo como un cóctel de información que yo tenía que ir dándole forma, porque claro, cada ser querido encima se comunicaba de una forma diferente, cada energía era diferente, dependiendo del tipo de fallecimiento era diferente la energía. Yo me acuerdo que al principio yo terminaba con muchos dolores físicos, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, debilidad, incluso en mis orígenes, incluso llegué a tener depresión. O sea, claro, porque yo no entendía esto realmente. Claro, a mí me transmitían una sensación en la garganta y yo tenía que transmitirlo y no sabía ni lo que era.
Yo me transmitían, por ejemplo, un fallecimiento traumático y tenía que describir ese fallecimiento traumático sin desconocer. Y yo les tenía que hacer ver a los familiares lo que yo estaba viendo a mi alrededor, cómo había sido, cómo eran los momentos previos al fallecimiento, qué había sentido, qué había notado, qué sensaciones tuvo, si sufrió o no sufrió. O sea, y eso fue como empezó todo esto. O sea, empezó con mucho ruido, muchísimo ruido. Y yo fui, digamos, pues haciendo, bueno, colocando cada cosa en su sitio hasta fecha de hoy. Bueno, Raúl, te Y así, así. agradecemos enormemente que lo hayas hecho y que ahora lo estés compartiendo acá con toda la Mm, comunidad de Mindalia. Creo que es muy importante tener referentes, quizás como mm. los que no tuviste cuando eras muy niño, pero que puedas ser referente ahora para otras personas. Creo que será de muchísima utilidad y seguramente también forma parte de tu misión. Sí, 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 sí. Además, yo a base de la experiencia, yo pasé la barrera de las 30.000 sesiones privadas. Son muchas sesiones privadas. Eh, este último año hice 2.800 en un año sesiones privadas. Yo me acuerdo que al principio, cuando era, pues tendría yo 19 años, 20 años, yo vi, ¿no? Yo creé una fórmula de la mediunidad, en cierto modo. Vi que mucha gente en las sesiones medium me preguntaban que si había sufrido en en los momentos previos del fallecimiento, que cómo fue su fallecimiento, que qué había sentido, que qué había notado su ser querido en el fallecimiento, que si nos escuchó. Entonces yo a base de experiencia, a base de sesiones medium, creé cuatro fases de la mediunidad. Para mí la primera fase son los momentos previos al fallecimiento. Aquí en esta primera fase lo que yo hago es mostrar a los familiares cómo falleció su ser querido, qué sintió, qué notó, qué escuchó, si sufrió, si no sufrió, los síntomas que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creé esta primera fase? Porque en muchas sesiones medium me preguntaban mucho sobre ello, mucho sobre los momentos previos al fallecimiento me preguntaban muchísimo. Acorde también a las sesiones medium, me preguntaban también que si su ser querido estaba bien allá donde estuvieran, que ya hablaremos de eso en otro episodio, como digo yo, allá donde estuvieran, que estuviera bien y con quiénes están en este plano espiritual. Entonces yo creé la segunda fase. La segunda fase es ver si el ser querido ha trascendido. Trascender significa que su espíritu no está entre nosotros físicamente, que ya no pertenezca a este plano físico y que a su misma vez, que allá donde esté, que esté bien, que esté descansando en paz, que no necesite ni misas, ni ofrenda, ni ritual de exequias, ni oficio de difuntos, ni diurnales, ni oraciones de la novena, o sea, que su ser querido esté bien.